Hola a todos, muy buenos días. Bueno, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Javier Rojas, soy un analista de inversiones y trading, una academia chilena que se fundó en el año 2020, pero partí en el 2012 dentro del mercado financiero trabajando para un broker estadounidense. Irónicamente, es la primera vez que me toca presentar aquí en Chile. He tenido la oportunidad de presentar en México, en Colombia, en Panamá, en muchos lugares, pero es la primera vez que tengo la oportunidad de hacerlo en el medio local, a pesar de que nuestra oficina está como a 3 cuadras cruzando el río Mapocho. Y espero, por supuesto, que les guste la investigación. Nosotros somos una academia que se fundó, como les decía, en el 2020. Partimos en plena pandemia, fue un desafío enorme. Y somos un grupo de ejecutivos que básicamente partió trabajando dentro de la industria. Estuvimos durante prácticamente una década trabajando allí. Y después de eso dijimos, bueno, es tiempo de tal vez dedicarle un poco a el proyecto personal que nosotros teníamos, que tenía un trasfondo mucho más educativo que de entregar servicios financieros. Y aquí estamos. Quería agradecer, por supuesto, a todos los que están acá, a Rankia también por darnos la oportunidad. Y el día de hoy quiero básicamente hablar con ustedes sobre el resultado de una investigación que he estado haciendo durante el último tiempo y me he estado preparando, la verdad, durante mucho tiempo para lo que va a pasar en noviembre, que tiene que ver con el tema de las elecciones en Estados Unidos. ¿Ok? Y yo dije, ¿cómo combinamos las elecciones en Estados Unidos con un público tan heterogéneo como el que tenemos el día de hoy? Gente que tal vez no sabe mucho, gente que tal vez tiene mucha trayectoria, gente que seguramente ya tiene una estrategia bien aceitada y viene a buscar algo que le pueda agregar un poquitito más de valor, y gente que tal vez nunca ha operado en una plataforma a pesar de que están interesados en hacerlo. Esta investigación tiene como objetivo el tratar de mostrarles a ustedes más o menos cómo inicia el proceso de inversión, cómo una persona da el puntapié inicial, cómo una persona se prepara y cómo una persona básicamente puede llevar al mercado una idea que tenga en su cabeza. Bien, y quiero explicarles más o menos cómo funciona ese proceso creativo. Desde luego, también quiero ser muy enfático en esto, ya que justamente estábamos hablando acerca de temas regulatorios en la presentación anterior a la del señor Cohen. Quiero que por favor tomen en consideración que lo que les voy a presentar el día de hoy tiene objetivos educativos, y más allá de que vayamos a hablar acerca de movimientos de mercado, les pido por favor que no vayan después de esto y comiencen a invertir sin pensar en sus prioridades personales, por favor. Bien, entonces comencemos a hablar un poco acerca de cómo funciona el proceso creativo a la hora de invertir. Yo, como les dije, llevo prácticamente 12 años en esto, mucho tiempo dentro de la industria, mucho tiempo fuera de la industria, y yo me he dado cuenta de que la mayoría de la gente tiene un gran incentivo por actuar, por comenzar a operar. Quieren aprender, abrir la plataforma, hacer clic en el botón de compra, y después de eso empiezan a pensar en qué fue lo que hicieron. Compran y después de eso se dan cuenta de, chuta, ¿y si esta noticia me juega en contra? ¿O qué volumen compré? Hay un montón de cosas que pasan después de que uno lleva a cabo algún tipo de transacción y donde uno se da cuenta de que en realidad partió al revés. Tal vez debió haber partido pensando primero en lo que está haciendo y después en hacer lo que uno realmente termina haciendo en las plataformas de trading. Entonces, a lo que yo los invito es a que antes de comenzar a invertir, ustedes partan desde la idea de una hipótesis inicial. Una hipótesis es una idea inicial que ustedes tienen, que tienen que desde luego validar y que les puede servir para poder buscar alguna oportunidad de inversión. Y yo les quiero explicar cómo funciona este proceso de creación de hipótesis y después materializar esta visión en el mercado por medio de las elecciones en Estados Unidos. Bien, las elecciones en Estados Unidos son un evento que se lleva a cabo cada 4 años. Y básicamente estamos contra el tiempo. En este momento nos queda prácticamente un mes para que se lleve a cabo la elección. El mes de octubre va a ser un mes clave. Y yo no sé si ustedes han visto hasta el momento las encuestas, pero las encuestas hasta el momento, ¿a qué apuntan? A que va todo muy parejo. Muy parejo. Hay algunas encuestas que dicen 48-47, otras que dicen 48-47 para el otro lado, otras que dicen 50-49. Y en este momento, si ustedes hacen una recopilación de las principales encuestas que existen a nivel internacional, de hecho hay una página web que lo hace que se llama Real Clear Polling, le da 2 puntos de ventaja a Kamala Harris, con una recopilación de más de una veintena de encuestas. Pero al mismo tiempo, las encuestas tienen una desviación estándar de aproximadamente un 3%.
Entonces realmente nadie sabe quién va a ganar. ¿Ok? Partiendo de esta hipótesis, yo podría pensar en más o menos qué es lo que va a pasar durante el mes de octubre. ¿Qué creen ustedes que va a pasar durante el mes de octubre? ¿Va a ser un mes tranquilo? ¿Va a ser un mes de declaraciones fuertes donde cada uno va a intentar conquistar ese 1% que le falta? ¿Ustedes creen que eso se conecta en alguna medida con el mercado financiero? Sí, ¿cierto? Entonces, fíjense, ya tenemos una hipótesis. Queda muy poco para las elecciones en Estados Unidos, está muy parejo. Además de que está parejo, cada uno va a intentar traer ese 1% que le falta a su rancho y por ende octubre va a ser una guerra comunicacionalmente hablando. Entonces, si yo tengo esta hipótesis y la quiero materializar dentro del mercado, ¿qué es lo que yo podría hacer? ¿En qué activos, por ejemplo, yo podría buscar exposición? Podría hacerlo en el Standard & Poor's, por ejemplo. Decir, ok, busquemos entonces al índice que representa a las 500 compañías de más alta capitalización bursátil de Estados Unidos. Total, la incertidumbre debería hacerles muy mal. Pero al mismo tiempo la Fed está bajando las tasas de interés y el Standard & Poor's está mejor que nunca. Pero hay otro activo financiero que refleja muy bien los momentos de alta tensión y de alta incertidumbre. ¿Cuál es ese activo? El VIX. El VIX, para aquellos que no lo conocen, es un índice al que peyorativamente se le llama el índice del miedo. Es un índice que está construido por el mercado de derivados que básicamente sigue el mercado de opciones y ve la volatilidad que existe en el precio del mercado de opciones. Cuando más aumenta la incertidumbre, más sube el VIX. Y cuando el mercado está súper tranquilo, el VIX cae. Si ustedes ingresan en este momento a sus plataformas de trading, se van a dar cuenta de que el VIX está muy bajo. ¿Por qué pasa de eso? Porque el Standard & Poor's, el Dow Jones, el Nasdaq están muy altos. Y al mismo tiempo se están entregando una gran cantidad de estímulos dentro de la economía. Entonces, en general, ¿qué es lo que le gusta al VIX? Al VIX lo que le gustan son las crisis globales, como lo que pasó en la pandemia. Al VIX lo que le gusta son las guerras. Al VIX lo que le gusta son las crisis económicas. Al VIX lo que le gusta para poder aumentar de valor es que existan grandes crisis. El VIX, si ustedes ven la historia que tiene, que es de más de 30 años, se van a dar cuenta de que han habido meses en los cuales ha llegado a duplicarse y a triplicarse de valor cuando hay un aumento súbito de la incertidumbre. Entonces uno dice, ok, ¿cuál es el desafío entonces con el VIX? El desafío con el VIX es entender en qué momento puede aumentar mucho la incertidumbre. Porque si no, puede pasarle lo que está pasando ahora, donde el VIX está prácticamente en el suelo. Pero nosotros tenemos una hipótesis. ¿Cuál es nuestra hipótesis? De que justo ahora se viene un momento de alta incertidumbre. Esta es una serie de tiempo que tenemos de aquí hasta el final de las elecciones. Por si acaso, porque veo que mucha gente está tomando nota de todo esto. En ese código QR pueden descargar toda la presentación, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos toca de aquí para adelante? Desde el 1 de octubre inicia la recta final. Desde el 1 de octubre nos van a quedar solamente 5 semanas para que termine el proceso hasta que se lleve a cabo la elección. En octubre, además, vamos a tener un momento muy especial. Pero después del último debate, donde aparentemente a Donald Trump no le fue muy bien, ninguno de los dos candidatos aparentemente va a querer debatir con el otro hasta que llegue el día de la elección. Esto va a ser muy curioso, sobre todo si lo consideramos con lo que pasó con Hillary Clinton, donde no sé si ustedes lo vieron o si estaban dentro del mercado en ese momento, pero había debate tras debate, tras debate, tras debate. Ahora es completamente distinto. Cada uno se va a su trinchera y ahí se queda y desde su trinchera dispara. Y eso es lo que ha estado pasando después del debate y es lo que va a seguir pasando de aquí para adelante, con el atentado a Donald Trump, con el otro atentado a Donald Trump, con los meetings que se están teniendo en, por supuesto, las plazas demócratas y las plazas republicanas. Así que el mes de octubre va a ser bastante especial, porque el mes de octubre va a ser un mes de puras declaraciones. No va a ser un mes silencioso como pasaba antes cuando había algún debate. ¿Por qué? Porque tú no querías revelar tus cartas antes del debate.
Antes del debate tú querías guardar silencio para que cuando llegara el día del debate todas tus declaraciones tomaran al otro por sorpresa. Aquí es completamente distinto, así que yo creo que se nos viene un mes de octubre bastante fuerte. Y cuando termine el mes de octubre van a pasar dos cosas. Previo a las elecciones llega un momento de silencio, donde tú no puedes decir nada. Y además de eso, deberíamos tener un poco de claridad. Entonces, la hipótesis que yo tengo de que va a haber un aumento enorme en la volatilidad no es hasta el 5 de noviembre, que es cuando se lleva a cabo la elección. Es hasta fines del mes de octubre. Entonces, octubre, en mi mente, es un mes clave. Entonces, ya tengo mi hipótesis, ya tengo mi activo. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué gran ventaja tenemos nosotros como inversionistas y como traders a la hora de evaluar una idea dentro del mercado? Que tenemos data disponible. Si yo creo que octubre es un mes volátil porque es un mes en el cual habitualmente llegan las declaraciones más fuertes, ¿cómo puedo yo probar esto? ¿Cómo puedo saber si el VIX realmente reacciona en la previa de las elecciones de Estados Unidos? Voy a ver la data del VIX de octubre de todos los años en los cuales existan elecciones. Antes de ver la data, ¿creen ustedes que existe una conexión entre el VIX y las elecciones o en realidad creen que no es tal? Y por otro lado, si ustedes creen que realmente hay un aumento en la incertidumbre, veámoslo así. Yo retrocedí a toda la historia del VIX, que es de más de 30 años. Del 100% de los octubres de años de elecciones, ¿cuántos creen que el VIX terminó subiendo en más del 50% de las veces? En más del 70% de las veces. En más del 80% de las veces. El 100% de las veces. Casi nadie. El VIX terminó subiendo en el 100% de los meses de octubre en años electorales. El VIX nunca ha tenido un mes negativo en años en los cuales se llevan a cabo elecciones durante el mes de octubre. ¿Cuándo parte octubre? El martes, tienen poco tiempo. En 1992, el VIX terminó subiendo un 13% durante el mes de octubre. En 1996, el VIX terminó subiendo un 6%. En el 2000, un 14%. En el 2004, un 21%. En el 2008, un 52%. En el 2002, un 18%. En el 2016, un 28%. Y en el 2020, un 44%. Y no solo eso, sino que el VIX, cuando tiene sus mayores aumentos, cuando se da el evento que causó esa ola de incertidumbre. O sea, esto no solamente habla acerca del movimiento mensual, sino que también hay momentos puntuales en los cuales sube aún más. Por ende, el máximo rendimiento, o sea, los pics del mes, fueron de un 44% en el 92, de un 7% en el 96, de un 41% en el 2000, de un 46% en el 2004, de un 126% en el 2008, de un 25% en el 2012, de un 34% en el 2016 y de un 55% en el 2020. Entonces, fíjense lo que tengo entre manos. Tengo mi hipótesis. Yo creo que las elecciones pueden causar momentos de alta tensión cuando queda poco tiempo para que llegue el momento de las elecciones. Mi hipótesis tiene que tener impacto en algún activo. ¿Lo encontré? Sí, el VIX. Y después de eso, una gran ventaja que nosotros tenemos con respecto a otras actividades que se llevan a cabo en el mundo es que nosotros tenemos cientos de años de datos. A mí me asombra mucho, y se los digo en serio, aquí los voy a dar. Me asombra mucho cuando de repente alguien nos llama y nos dice, ¿sabes qué? Leí un artículo que dice que el primer viernes de cada mes el Standard & Poor's siempre sube. ¿Es verdad o no es verdad? Y yo les digo, toma el gráfico, ve qué es lo que ha pasado el primer viernes de cada mes, mira hacia atrás y valídalo. Yo te ayudo, mira, este es el primer viernes de... mira, cayó, listo, fin de la conversación. Entonces,
ustedes tienen que validar las cosas que piensan. Ustedes tienen todo en sus manos para poder trabajar. Cuando alguien, por ejemplo, hace un estudio sociológico y se imagina cómo va a reaccionar la gente frente a algo, por ejemplo, ¿cómo va a reaccionar la gente frente a una pandemia? ¿Van a salir a saquear? ¿Van a refugiarse en sus casas? ¿Van a seguir como si nada? Uno tiene que ocupar su imaginación, porque en realidad no tenemos datos para poder trabajar con eso, hasta que llega el día de la pandemia y uno ve cómo reacciona realmente la gente. Y ahí es donde se hacen los estudios para saber cómo reaccionan las personas, pero en el mercado financiero tenemos mucha data con la cual trabajar. Entonces, si tú eres una persona que quiere invertir, lo primero que tienes que tener es una idea. Si ustedes están recién empezando, ¿qué es lo que a mí me quitaría el sueño? Tener una idea. Y después de eso tienen que atacar esa idea de una manera táctica. Ahí es donde uno empieza a crear la estrategia, a ver qué indicadores técnicos le pueden servir, a ver en qué temporalidad lo aplica, a ver en qué activo lo aplica, pero tiene que haber una hipótesis de partida de todo lo que viene después. Como el tema de las elecciones. Tienen que elegir un activo, tienen que validar las cosas con respecto a la historia. Y fíjense con lo que nos acabamos de topar. Yo personalmente, cuando inicié esta investigación de los últimos 32 años de movimientos dentro del mercado, yo dije, si tengo razón, saldrá 70-30, 80-20. Francamente me sorprende mucho finalmente con lo cual me puedo encontrar y por eso decidí presentarlo el día de hoy. Yo dije, oye, esto es bastante sorprendente, la verdad. Ahora, evidentemente, hay cosas que uno tiene que tomar en consideración dentro de todo esto. ¿Ya? Es cierto, el VIX nunca ha tenido un mes negativo en años de elecciones en el mes de octubre. ¿Ya? El rendimiento mínimo del VIX ha sido un 6%, el máximo es de un 52%. Y, por ejemplo, comparando el precio de cierre de septiembre con el máximo de octubre, el VIX ha subido al menos un 7%. O sea, esos son puros pisos que uno podría ver a lo largo de la historia. Pero de todas maneras hay que tener cuidado con algunas cosas. ¿Ya? De partida, lo que hay que hacer ahora es establecer una estrategia. Una estrategia simple puede ser comprar al cierre del mes de octubre y tener, obviamente, como expectativa las subidas que nos ha mostrado la historia. Ahora, la volatilidad, evidentemente, no es homogénea en todos los periodos. Y les quiero decir una cosa, dentro de esta investigación, y podría seguir hablando un montón de tiempo, pero me quedan 2 minutos y medio solamente, obviamente el mercado no hace líneas rectas hacia arriba, también ha tenido drawdowns. De los 8 años de estudio, en 2 años el mercado se ha ido derecho hacia arriba y nunca ha tenido una corrección. Pero en los otros 6 sí ha tenido curvaturas que harían que alguien que sigue una estrategia de compra a fines del mes de septiembre, manteniéndola hasta fines del mes de octubre, hay 6 ocasiones en las cuales el mercado ha tenido caídas muy profundas, algunas de ellas de más de un 20%. ¿Ok? Entonces, esto de ninguna manera es algo exento de riesgo, aunque la caída promedio en los últimos 8 años ha sido de cerca de un 12%. Bien, entonces, ahí tienen trabajo que pueden hacer para saber cómo esto lo pueden materializar en algo que para ustedes, por supuesto, sea razonablemente bueno. Y hay varios riesgos, ¿ok? Hay varios riesgos, por supuesto, involucrados. O sea, también existen factores como la correlación espuria. O sea, hay momentos, por ejemplo, como el 2008, donde el VIX subió más de un 100%, pero estábamos en la crisis subprime en ese momento. Cuando el 2020 se lleva a cabo la elección, también subió un montón, pero también es verdad que en ese momento estábamos con la pandemia. Entonces, cuidado, que hay algunos periodos que también están con esteroides dentro de este análisis. Y falta de datos. El VIX lamentablemente tiene una historia de solamente 32 años. Ya, yo sé que puede sonar como algo súper largo, pero 3 décadas para un estudio de este estilo no es tanto. Entonces, habrá que seguir construyéndolo, pero yo creo que ustedes se queden con el mensaje de cómo crear una idea inicial y cómo irla materializando y cómo ir avanzando, cómo testearla conforme va pasando el tiempo. ¿Ok? Y esto es básicamente lo que les quería presentar el día de hoy. Es una investigación muy larga, el tiempo desde luego es muy corto. Espero que les haya gustado, espero que por supuesto los motive a que primero piensen en una idea antes de comenzar a invertir. Por favor, no salten derecho a las plataformas de trading, no salten de cabeza a hacer operaciones solamente porque aprendieron cómo funciona el RSI. Tómense su tiempo, tómense un café, piensen en una idea, busquen un activo y por supuesto confíen en nosotros para poder orientarlos en caso de que necesiten algo de apoyo. Muchas gracias, ha sido un gusto estar aquí y que tengan un buen día.